¿Qué misterios se encuentran más allá de los 10 mandamientos? ¿Cuáles son las parábolas que han dejado una profunda huella en la historia espiritual? Únete a nosotros mientras desentrañamos las 15 parábolas más impactantes de la Biblia, revelando verdades espirituales que cambiarán tu perspectiva para siempre. Las parábolas son historias breves que Jesús utilizó a menudo para enseñar a sus discípulos y al pueblo, ilustrando verdades espirituales y morales. Las enseñanzas abarcan los principios y mandamientos que Dios nos ha dado para vivir de acuerdo a su voluntad y complacerle. A través de estas parábolas y enseñanzas descubrimos el carácter de Dios, su amor, justicia, misericordia, gracia y su plan para la humanidad. Descubramos las 15 parábolas y enseñanzas más intrigantes de la Biblia. 1. La parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25, 37. Esta ilustra cómo un samaritano, despreciado por los judíos, muestra compasión hacia un hombre herido, mientras que un sacerdote y un levita pasan de largo. Jesús usa esta historia para enseñar que nuestro prójimo no está definido por barreras sociales o culturales, sino por aquellos que muestran amor y compasión activa hacia los necesitados. 2. La parábola del hijo pródigo, Lucas 15, 11, 32. Cuenta la historia de un hijo menor que, tras pedir su herencia, la derrocha en una vida disoluta y termina en la miseria durante una hambruna. Arrepentido, decide regresar a su padre, quien lo recibe con amor y celebra su retorno con una fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor se molesta por dar la bienvenida al pródigo. La parábola destaca la gracia incondicional de Dios al perdonar y restaurar a los que se arrepienten sinceramente, enseñando la importancia de la reconciliación y la celebración del regreso del pecador arrepentido. 3. La parábola del sembrador, Mateo 13, 1, 23. Explica por qué algunas personas reciben la palabra de Dios y otras no. Jesús describe 4 tipos de suelo: el camino, donde la semilla es pisoteada y devorada; el terreno pedregoso, donde la planta crece pero se marchita por falta de raíces; el terreno lleno de espinos, donde las preocupaciones y las riquezas ahogan la palabra; y el buen suelo, que produce fruto abundante. La enseñanza es que la receptividad a la palabra de Dios depende de la disposición del corazón humano. La parábola nos invita a reflexionar sobre nuestra receptividad espiritual y cómo podemos cultivar un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios. 4. La parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18, 9, 14. Jesús contrasta la actitud orgullosa y autosuficiente de un fariseo con la humildad de un publicano que reconoce su pecado y pide misericordia a Dios. El fariseo se enorgullece de su rectitud mientras menosprecia al publicano, pero este último muestra humildad al reconocer su necesidad de perdón y su dependencia de la gracia divina. Jesús enseña que los humildes serán exaltados por Dios, destacando la importancia de la humildad genuina y la dependencia total de la gracia para recibir perdón y justificación. 5. La parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio, Mateo 13, 44, 46. En estas parábolas, Jesús compara el reino de los cielos con un tesoro escondido en un campo y una perla de gran valor. En la primera parábola, un hombre descubre un tesoro en un campo y vende todo lo que tiene para comprar ese campo y poseer el tesoro. En la segunda parábola, un mercader encuentra una perla de gran valor y también vende todo lo que tiene para adquirirla. Estas parábolas destacan el valor supremo del reino de Dios y la disposición radical de sacrificar todo por obtenerlo. Enseñan que el reino de Dios es de un valor incalculable y que vale la pena renunciar a todo lo terrenal para asegurar nuestra participación en él. 6. La parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1, 13.
relata cómo 10 vírgenes esperan al esposo, 5 de las cuales son prudentes y llevan suficiente aceite para sus lámparas, mientras que las otras 5 son insensatas y no tienen aceite extra. Cuando el esposo tarda en llegar, todas se quedan dormidas, pero las vírgenes prudentes pueden encender sus lámparas al llegar el esposo y entrar con él al banquete de bodas. En contraste, las vírgenes insensatas, al no tener suficiente aceite, se quedan fuera y no pueden entrar. La parábola enseña la importancia de estar preparados y vigilantes para la venida del Señor, ya que su regreso será inesperado. Destaca la necesidad de tener una fe constante y una preparación espiritual continua para estar listos cuando Cristo regrese. 7. La parábola del mayordomo injusto. Lucas 16, 1-13. En la parábola del mayordomo injusto, Jesús cuenta la historia de un mayordomo acusado de malgastar los bienes de su amo. Antes de ser despedido, el mayordomo reduce las deudas de los deudores de su amo para ganarse su favor. Aunque sus acciones son deshonestas, el amo elogia al mayordomo por su astucia. Jesús utiliza esta parábola para enseñar sobre el uso sabio de las riquezas terrenales y la importancia de usar nuestros recursos para ganar amigos eternos, no solo terrenales. 8. La parábola del rico insensato. Lucas 12, 13, 21. Jesús cuenta cómo un hombre rico, cuya tierra produce en abundancia, decide acumular sus riquezas para sí mismo y llevar una vida de lujo y comodidad. Sin embargo, esa misma noche, Dios le demanda su vida y todas sus posesiones se vuelven inútiles. Jesús concluye advirtiendo que así le va al que acumula riquezas para sí mismo y no es rico para con Dios. La parábola enseña sobre los peligros de la codicia y el materialismo y destaca la importancia de priorizar las riquezas espirituales sobre las terrenales. 9. La parábola del buen pastor. Juan 10, 1-18. Jesús se compara a sí mismo con un pastor que cuida y protege a sus ovejas. Las ovejas reconocen su voz y lo siguen, evitando a los extraños. Jesús destaca su amor sacrificial al dar su vida por las ovejas, contrastando con aquellos que buscan beneficio propio. La parábola subraya la relación íntima entre Jesús y sus seguidores, quienes confían en Él como guía y protector, demostrando su compromiso con nuestra salvación y bienestar espiritual. 10. La parábola de la levadura. Mateo 13:33. Jesús compara el reino de Dios con la levadura que una mujer mezcla con una gran cantidad de harina, haciendo que toda la masa fermente y crezca. Esta parábola ilustra cómo el reino de Dios, aunque comienza pequeño, tiene un impacto transformador que se extiende y afecta positivamente a las personas y la sociedad. 11. La parábola de los obreros de la viña. Mateo 21:16. Jesús enseña que un propietario contrata trabajadores a diferentes horas del día para su viña, prometiendo a todos una paga justa. Al final del día, paga a todos, comenzando por los últimos contratados y terminando por los primeros, quienes reciben la misma paga acordada. La parábola destaca la justicia y generosidad de Dios, que no se basan en méritos humanos, sino en su gracia y soberanía, mostrando que recompensa a todos sus seguidores con igual generosidad. 12. La parábola del juicio de las naciones. Mateo 25:31-46. Jesús describe cómo vendrá en gloria y separará a las naciones como un pastor separa las ovejas de las cabras. Las ovejas, representando a los justos, reciben bendiciones y el reino preparado desde el principio por mostrar compasión y servicio hacia los necesitados. En contraste, las cabras, representando a los malvados, son condenadas por su falta de compasión y amor hacia los necesitados. La parábola enseña que nuestras acciones hacia los vulnerables reflejan nuestra fe genuina y serán evaluadas en el juicio final por Jesús, quien juzgará
basado en cómo tratamos a los demás. 13. La parábola de los dos deudores. Lucas 7, 41-43. En la parábola, Jesús contrasta la actitud fría de Simón el fariseo con el amor apasionado de una mujer pecadora. Jesús ilustra esto contando cómo un prestamista perdona las deudas de dos deudores, uno grande y otro pequeño, y pregunta a Simón quién amará más al prestamista. Simón responde correctamente que aquel a quien se le perdonó más. Jesús enseña que quien ha sido perdonado mucho, ama mucho, destacando que la mujer pecadora, perdonada de muchos pecados, muestra un amor más grande hacia él que Simón. La parábola subraya la humildad, el arrepentimiento y el amor sincero hacia Dios, así como la gratitud por el perdón recibido. 14. La parábola del juez injusto. Lucas 18, 1, 8. Contada por Jesús, trata sobre un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Sin embargo, una viuda persistente buscaba justicia ante él, y debido a su constante insistencia, el juez finalmente le concede justicia para deshacerse de ella. Jesús usa esta parábola para enseñar sobre la necesidad de orar siempre y no desanimarse, mostrando que si incluso un juez injusto puede responder a la persistencia, con mayor razón Dios responderá rápidamente a las oraciones de sus hijos elegidos. 15. La parábola de la oveja perdida. Lucas 15, 3, 7. Jesús compara el reino de Dios con un pastor que deja atrás a 99 ovejas para buscar la que se había extraviado. Cuando la encuentra, celebra su recuperación más que a las otras ovejas que no se habían perdido, enseñando sobre la importancia de la búsqueda y el cuidado de cada alma perdida. Estas parábolas nos ofrecen valiosas lecciones sobre el carácter de Dios, el reino de los cielos y nuestra relación con Él y con los demás. Al meditar en ellas y aplicarlas a nuestra vida, podemos crecer en fe, amor y obediencia, y vivir como verdaderos discípulos de Cristo. Te recomiendo ver el video sobre los 7 pecados capitales que Dios quiere que evites. Explora cómo estos pecados pueden afectar tu vida espiritual y personal. No olvides compartirlo para que otros también puedan beneficiarse de estas enseñanzas.